El rate en Geometry Dash. Un tema que deja de mucho que hablar en la actualidad. Esa recompensa que se le agrega a un nivel a la hora de completarlo, una idea bastante original, que me encanta. Pero no todo es color de rosas, ya que el sistema de rate trae muchos problemas consigo. Mal dificultad colocada, feature mal escogido, niveles que no merecen rate que obtienen rate, entre mucho más problemas. ¿Pero a qué se debe esto? Tal vez sean los mods. O una persona en especial. Para eso, hablemos del mal sistema de rate en Geometry Dash. Primero, ¿qué es necesario para tener rate? Pues debo aclarar algo, y es que esto ha ido cambiando con el paso del tiempo. ¿A qué me refiero? Mira, si tú comparas un nivel rate de versiones antiguas a uno de la actualidad, ¿será lo mismo? Claro que no, los reglamentos de rate han ido cambiando con el paso del tiempo y de las actualizaciones. Y cada vez se vuelve más difícil de conseguir rate. Esto se debe a las cosas nuevas que se van agregando, haciendo el editor más avanzado, y sobre todo la comunidad que ha hecho que los reglamentos vayan cambiando. Porque no es lo mismo un nivel Epic de los inicios de la 2.1, a un Epic a finales de la 2.1. Aunque creo que ya nos estamos adelantando con el video, ¿verdad? Bueno, los reglamentos para tener rate en la actualidad son, tener una deco decente, tener una optimización aceptable, tener un buen gameplay, entre muchas más cosas, que bueno, eso ya sería para tener algo más que rate, como feature, y si quieres algo más avanzado Epic. Aunque no la tendrás tan fácil, y ya ni hablar del Legendary y Mythic, que ya ahí necesitas tener demasiada experiencia y conocimiento en el editor. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Primero los moderadores escogen un nivel que merezca rate, y la verdad hay algunos niveles que no merecen rate, y aún algunos moderadores los envían, porque sí, ha habido varios casos. Bueno, ¿cómo íbamos? Después de esto los moderadores escogen la dificultad del nivel, también escogen el feature, y luego los niveles se envían en Sent, donde hay rooftop de los niveles para ver si pueden obtener rate. Quería aclarar que rooftop para poner la dificultad, se basa en lo que puso el creador, tanto como los moderadores, y el feature que le envían los moderadores. Y después los juega viendo si se lo merece realmente, que esto será más importante para adelante del video, y ahí rooftop también ve si se merece o no se merece rate. Sí, los moderadores envían los niveles a rooftop, pero de que una sola persona pueda darle solo rate a los niveles es un gran problema, porque sí, los moderadores solo envían niveles a rooftop, no los ratea, y es un problema que veremos más adelante. Bueno, hablemos de los Creator Points. Lo que se le da a un creador si obtiene rate, dependiendo del feature se dará más o menos Creator Points. Esto vendría siendo para descartar como creador, entrar a la lista de los creadores, y tener más posibilidades de obtener moderador. Todo bien, pero hay algunos problemas, como que las listas no dan Creator Points. Sí, así como lo escuchaste, si de por sí ya es bien difícil tener una lista con rate. Ahora imagínate no recibir nada a cambio. O sea, de hacer las listas pues, fácil, pero conseguir rate es muy difícil. Hay demasiadas fallas en este sistema de rate, pero primero empecemos hablando del feature, y es que hay demasiados niveles que merecen Epic y obtienen feature. Como de igual manera muchos niveles que merecen feature y obtienen Epic. ¿Y qué tiene de malo? Bueno, si de por sí un nivel que merece Epic y obtiene feature, como Emerald Realm, es malo. Más malo que no se le den los Creator Points que le corresponden. Y aparte de los Creator Points, pierden popularidad. ¿A qué me refiero? Mira, si tú ves un Rated, un Feature, un Epic, un Legendary, y finalmente un Mythic, de la misma dificultad, ¿cuál escogerías? Supongo que casi todos el Mythic, y a eso me refiero. Los jugadores ven la opción más mejor supuestamente, porque buscan algo nuevo, algo innovador, un nivel original. Lo mismo pasó con The Towerverse. Sobre todo porque fue el primer Mythic, y sí que se lo merecía. Bueno, a lo que íbamos. Emerald Realm sí tiene varias razones para tener feature, como su optimización. La parte de Kuluk, la que más descarto del nivel. Tuvo más de 45.000 objetos, apenas durando unos segundos. El nivel en total obtuvo más de 450.000 objetos, con todas las partes juntas, y por eso no obtuvo el Epic. Cosa que se me hace una verdadera pena. Y se me hace más una verdadera pena que hayan niveles que con mala optimización obtengan Epic, como Komok. Claro, no me quejo del nivel, si se lo merecía, solo me quejo del mal sistema. Y todo se debe a que una sola persona es la que hace esto, Rooftop. Y no tiene una opinión de los demás jugadores. Podría agregar votaciones en los niveles para elegir el feature, pero tengamos en cuenta que también muchas personas usarían mal esto. Sí, puede ser que muchos escogerían de buena manera, pero la mayoría no. De hecho, esto pasa con los demons.
y es que los jugadores escogen la dificultad del demon ya que viene como predeterminado, haciendo que la comunidad escoja la dificultad del nivel, y han habido muchos casos en los que muchos jugadores usan mal de esto. Lo que sería bueno es que RobTop agregue votaciones para los moderadores, para tener mejor escogido el feature que se le da, si es que varios mods llegan a jugar el mismo nivel. Bueno, aparte de esto, el principal problema del feature es que haya cambiado con el tiempo. El feature se agregó en las primeras versiones del juego, y si miras un feature antiguo comparado a uno nuevo, ¿verdad que no será lo mismo? Esto pasa igual que el epic que se agregó en la 2.1. Y si tú comparas un epic de inicios de la 2.1 a uno de finales de la 2.1, no será lo mismo. Y es que esto es porque cuando se agrega un nuevo feature, no se sabía muy bien qué debería de cumplir para obtenerlo, ni siquiera el mismísimo RobTop no tenía la idea de que debería de cumplir para obtenerlo, haciendo que con el tiempo vaya evolucionando. Esto también puede, y que de hecho va a pasar con el Legendary Mythic. Aunque bueno, esto también es porque RobTop no se tomaba tan bien los reglamentos de raid antes. Ahora puede ser que tenga algunos fallos, pero no sucede tan seguido. Y tengamos en cuenta una cosa, y es que con los niveles clásicos y plataforma, cada modo de juego tiene diferentes reglamentos para el feature. Como con el plataforma, tener mecánicas innovadoras, un gameplay original, y una historia buena. En el modo clásico, original, buena deco, optimizado, divertido y bonito, ¿ven a lo que me refiero, verdad? Me he encontrado varios tweets quejándose de que hubo un robo, que merecía Epic, que merecía Legendary. A ver, los entiendo, como no enfadarse por esto, pero tengamos en cuenta del feature, Epic, Legendary y Mythic. No tienen reglamentos de cómo conseguirlos, haciendo mucha confusión sobre esto, y nosotros somos los que nos debemos de hacer una idea de cómo conseguir todos los features. O bueno, solo del Legendary y Mythic, ya que con el feature y Epic, ya se sabe cómo obtenerlos, ya que pasó el tiempo y la gente ya se dio una idea de que merecía para obtener ese feature. Pero el Legendary y el Mythic apenas están en sus primeras etapas, y no se sabe muy bien qué merece para obtenerlos. Esto cuando pase el tiempo ya podremos darnos una idea de cómo conseguirlos. Y bueno, como lo dije, es un problema que una sola persona escoja esto, ya que muchos tienen una opinión bastante diferente. Bueno, creo que es hora de hablar de la dificultad mal colocada. Hay varios fallos sobre esto. Les pongo un ejemplo con Butiti. Este nivel arder 7 estrellas, pues está bien, digamos. Y es que el nivel es así demon. O sea, no sé qué pensaba RobTop al poner esta dificultad, solo mira esas duales. Otro ejemplo es High Life, es un Insane 9, que debería de ser así demon. Si de por sí la canción no está en Neurons, ahora el nivel es un Insane 9 estrellas. O bueno, tenía motivos para su época para tener Insane 9. A pesar de su duración, tenía varias partes fáciles para tener esta dificultad. Aparte de que es un nivel por ahí de memoria. Y tal vez lo que dije no tiene sentido, pues la comunidad va avanzando con el paso del tiempo, pero sí tiene sentido. Y es que los niveles de memoria eran más frecuentes en esa época, ahora no son tan frecuentes. Sí hay algunos niveles de memoria ahora, pero ya no tantos. Y antes de que me vengan a criticar, no lo digo yo, lo dice él. Y no lo estoy diciendo para que lo critiquen a él, claro, solo quiero aclararlo. Y aparte de esto, también es culpa del creador por tener esta dificultad. ¿A qué me refiero? Mira, el creador propuso Insane 9, y aclaremos que RobTop se basa mucho en esto para poner la dificultad. Por esa razón tuvo Insane 9. Esto igual pasa con Butiti. El creador propuso Arder 7 y por eso tiene esa dificultad. Hablemos de los demons. Cuando RobTop ratea los niveles demons, vienen como predeterminado. O sea, como Art Demon. Ya es cuestión de la comunidad de votar por qué dificultad demon quieren. Y obviamente hay casos en los que la comunidad usa mal de esto. Como el caso de Deadmon, que antiguamente era Extreme Demon por supuestamente un hackeo, pero creo que es porque la comunidad votó mal. Otro caso es Unite. Este Así Demon antiguamente que estaba en la Weekly y era Extreme. Y también fue porque la comunidad votó mal. Esto pasa igual con Ice Carbon Diablo X. Si lo bajan a Insane y lo sube a Extreme a cada rato, no es por RobTop. Es por la comunidad. O sea, ¿por qué RobTop va a cambiar y cambiar de dificultad? No tiene sentido. Aclaro esto porque algunos jugadores no saben esto. Bueno, hablemos de otro nivel con dificultad mal colocada. Smash Challenge. Este challenge es un EASY 2 estrellas, cuando en realidad debería de ser Arder 6 a 7, debido a lo difícil y corto que es. Esto ni siquiera merece el raid. Ojo en la actualidad, y es que RobTop antes a los niveles cortos que duraban menos de 30 segundos, les ponía dificultad así sin importar lo difícil que eran, si era el caso que rateaba uno, y es un gran ejemplo de cómo RobTop no se tomaba tan bien el papel de raid antes.
Por esta razón hay varios niveles así, envejeciendo mal con el paso del tiempo, y siendo criticados. Un gran problema cuando el culpable es RobTop, y obviamente los entiendo como no enojarse por esto, pero ya criticar al creador por esto se me hace estúpido. Esto pasa igual con Geas, este es un auto. Y de hecho el nivel con más dislikes de Geometry Dash. Y te preguntarás, ¿por qué esto tiene auto? La razón es sencilla. Antes los autos eran como así 2 estrellas pero para niveles y así cortos, por esa razón es de por qué tiene esta dificultad. De hecho no es como que lo considere yo, a mi opinión, un EASY corto, pa' que mentirles, el nivel es un asco, y aún mucho más con el rate, lo que lo empeora. Hablemos de niveles que obtuvieron rate y que no merecían rate. Como no empezar con uno algo conocido, Flappy Bird. Este nivel de la 1.7 a 1.8, no recuerdo bien, es un nivel al estilo Flappy Bird, como su nombre lo dice. Pero aquí hay algo extraño, el nivel es un copy y paste, y no el típico copy y paste donde hacer algo con medio esfuerzo y lo copian y lo ponen en todo el nivel. Sino solo unas estructuras con bloques predeterminados en todo el nivel, ni un poco de esfuerzo, algo que fácilmente se puede hacer en poco tiempo. Lo que empeora es el rate. Sí, al igual que el feature, y la dificultad mal colocada. Esto fue porque el papel de rate no se tomaba tan en serio antes. Tampoco todos los niveles tienen rate porque sí. Hay niveles rateados por sus historias, como Silent Club Step, un nivel creado en la 1.8 y publicado en la 1.9, creado por Silent. Silent, después de completar el nivel, intentaría verificar entre comillas el nivel, ya que lo estaba hackeando con un método muy complejo. Y después de esto fue publicado en su cuenta. Pero aquí hay un problema, y es que el nivel era imposible. Por lo que Zcabe contactó a Silent, para hacer una versión del nivel posible. Pacoe sería uno de los verificadores, que intentaría completar este nivel. Es tan habilidoso que logró hacer muchos porcentajes. Y un día se hizo un 9 al 100%, cosa que ya es como completarse el nivel. Después de este increíble porcentaje se lo completó anunciándolo en la Demon List. ¿Y qué tiene esto de historia? Mira, el nivel tardó más de 7 años en verificarse, hubieron muchos más verificadores aparte de Pacoe. Y mucha más historia que no digo para que el video no se alargue más de lo que está. Pero pueden encontrar videos sobre su historia. Otro caso es Ifecream. Este nivel hecho por Psychic de versión antiguas, es un nivel hecho de broma por parte de Psychic, pero esto tiene una explicación de su rate. Cuando salió el nivel no había recibido rate. Y Psychic, después de su confesión, que supongo que la mayoría sabe, decidió borrar sus niveles. En el que yo estaba obviamente Ifecream. A lo que tiempo después, Stormfly y Restoration Union decidieron reconstruir el nivel desde cero. Ya que no había copias del nivel, creo, Psychic había volvido. A lo que estos dos jugadores le pasaron el nivel para que este los subiera a su cuenta. Tiempo después RobTop decidió darle rate, junto a los demás niveles de este jugador. ¿Se puede considerar esto favoritismo? No lo sé, y no voy a hacer debate de esto. Y estos no son todos los casos de por qué reciben rate. Hablemos de lo que le pasó a Monkey y High 4 Ever. Él estaba en un directo de RobTop, a lo que RobTop le pregunta: si miras los números en mi cabeza, no verás el 13 en ningún lugar, ¿qué soy? A lo que Monkey y Han 4 Ever responde: eres un reloj. Después de esto, RobTop le pidió la ID de un nivel, a lo que le dio la ID de su nivel. Spikemania, obviamente recibió rate por adivinar el acertijo, y hasta ahora sigue el rate. Bueno, ¿por qué no hablar de Krmal? Uno de los creadores más infravalorados. Y hay gente que se queja por el rate de sus niveles. Un gran ejemplo es Invisible de Adlokev, Iconical Depression, que los ratea por su favoritismo. Otros dicen que por una apuesta, bla bla bla. Así que decidí contactarme con el mismísimo Krmal, y él sorprendentemente me respondió: de verdad muchas gracias Krmal. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esta es la respuesta de Krmal. Ha pasado mucho tiempo, así que los detalles son confusos, pero estoy bastante seguro de que el raid de Conical Depresión no era por una apuesta. Más bien le pregunté si rateaba el nivel cuando saliera. Y él dijo sí. Si es que lo verificaba. Cuando le pregunté originalmente, era solo un diseño, como sin decoración o cambios de color, no con un estilo de Stereo Madness. Y dijo que lo hiciera más bonito. Con Invisible de Adlokev. Le envié un correo electrónico, 1 o 2 veces, y lo molesté cada vez que lo veía en un chat de Twitch. No creo que fuera tan excesivo como algunas personas creen, solo el típico joven jugador de Dios rogando por un raid. Yo acosando implacablemente a RobTop por correo electrónico para ratear mi mal nivel durante meses, para cualquiera que tenga curiosidad. Prácticamente solo le pregunté después de cada verificación si no recuerdo mal. En algún momento vino a una de mis transmisiones, le pregunté sobre eso otra vez, y dijo que rateaba solo una, y me dio la opción de cuál quería calificar.
Si Invisible de Adlocked o Invisible Clubstep. Y elegí Invisible de Adlocked porque era el más difícil. En retrospectiva, desearía haber elegido Clubstep. Y aquí tienen las mismísimas palabras de Kemal. Bueno, gracias Kemal por aclarar esto. Lo del raid de Invisible de Adlocked es como lo que pasó con Tidal Wave. Por todos lados la comunidad pedía que rateara el nivel, cosa que RobTop cumplió. Aunque voy a ser honesto, y aunque Invisible de Adlocked tenga una razón, no hay que negar que no merecen raid honestamente. ¿Saben qué pasa si niveles así obtienen raid? Así es, el hate. Esto es la cosa más injusta en la que no estoy de acuerdo. Pongamos de ejemplo a Welta en este nivel por Zogros. Es un copy más paste de Stereo Madness, agregando un trigger move, para que el nivel vaya en reversa. Todo bien, una idea bastante divertida. Pero en serio el raid. Para obtener raid se necesitan varios reglamentos, pero ya ver que niveles así obtengan raid es muy injusto. Sí, el raid antes no se tomaba tan en serio. Pero ¿qué tiene esto de buen argumento? Y llega el odio. Hasta criticando a Kemal por tener a Invisible de Adlocked con raid. Bueno, él mismo quiso eso. El hate injusto es una cosa similar con niveles de dificultad mal colocada que tienen una dificultad más baja cuando debería de ser una más elevada. Reciben hate injustamente. Aún hay muchas fallas que aclarar. Y hay muchos creadores que no tienen raid. Aquí hay algo llamado conocido, como no conocido, y es obvio que un nivel de un creador no conocido no va a recibir raid rápido, y en algunos casos, ni raid reciben. Mientras un creador conocido obtendrá más posibilidades de raid. Cosa que tiene lógica, hay demasiados niveles que cumplen con los objetivos de obtener raid. Como la Inrate Demon List, que hay demasiados niveles que merecen raid ahí. Demasiados creadores infravalorados que he visto. Y cosas muy injustas de verdad. Pero claro, habiendo miles de niveles por ratear, RobTop no puede tanto. Cosa que él mismo aclaró. Como conclusión, puedo decir que el raid de Geometry Dash no va a cambiar si RobTop sigue siendo la única persona que los ratea. Habiendo miles de niveles para una sola persona es lento este progreso de raid. Y igual, ningún nivel es malo. Lo malo es que tenga raid, y hay varias razones por las que muchos niveles tienen raid sin tener buena decoración. No solo necesariamente se necesita eso, puede ser cosas como su historia, lo original, gameplay, entre más cosas. Un gran ejemplo de ello es So, un layout de Kemal que a muchos les gustaron a pesar que sea un layout, hasta el punto que el mismísimo RobTop rateó su nivel. A palabras de RobTop, esto fue por tener una canción bastante peculiar. Este sistema de raid tiene muchos problemas consigo, como que antes el papel de raid no se tomará tan en serio, haciendo que muchos niveles con el pasar del tiempo envejecerán mal. Espero que todo lo que dije no sea mal argumento y me entiendan bueno. Si tienes una opinión diferente puedes comentarla. Se me olvidó aclarar que esta es la parte 2 del mal sistema de raid, cosa que no puse en el título para que parezca más atractivo. Bueno, de igual manera te dejo la parte 1 en la descripción. Quería mandarle unos créditos a estos canales. Y mandarle un saludo a Wise por ser miembro del canal. De verdad lo aprecio mucho. En la descripción te dejo todas mis redes por si gustas seguirme. Y por cierto, estoy haciendo un collab yo. Te dejo la info en la descripción por si gustas unirte. Aunque bueno, no sé quién soy yo para quejarme de este mal sistema de raid, si puede ser que empeore con el pasar del tiempo.